Bien, entonces nos habíamos quedado en este ejercicio, que es el ejercicio 7 del práctico. Entonces yo pensaba arrancar la clase por acá, y después mirar la segunda parte del práctico, la que se llama operadores en matrices y matrices especiales. Y después la parte de geometría la dejamos para el miércoles. En principio ese es el plan, después nos acomodamos, pero en principio haríamos eso. Profe, una duda, capaz que ya lo dijiste, pero me fijé en el EVA y no hay práctico esta semana, o todavía no lo subieron. Esta semana vamos a seguir trabajando con el práctico 3. Ah, bueno. Entonces todavía el práctico 4 va a salir después de turismo. Ah, bien. Bien, ¿podemos hacer el ejercicio 9 hoy? ¿Cuál es el 9? Sí, sí, el 9 es el que usa estas noticias, ¿no? Sí, creo que se basan en este ejercicio. Bárbaro. Entonces miramos este y después hacemos el 9. Excelente, gracias. Entonces habíamos visto la parte A nomás, escribimos como más o menos lo que vimos. Entonces puse esta matriz A genérica, y después está en el caso de la parte A, trabajamos con la matriz delta 1, 1, que es esta matriz que está acá, ¿no? Tiene un 1 en la entrada 1, 1, y todo el resto son 0. Entonces lo que nos pedían era calcular, por un lado, la matriz delta 1, 1 por A, y después al revés, o sea, A por delta 1, 1. Entonces, la delta 1, 1 por A nos había quedado esta matriz de acá, ¿no? O sea, nos quedó en la primera fila, ponemos la primera fila de la matriz A, y todo el resto son ceros. Y después, la que era al revés, A por delta 1, 1, nos quedó la columna 1 de A en el lugar de la primera columna, y todo el resto eran ceros. Entonces ahora vamos a mirar la parte B, que en la parte B trabajamos con la matriz delta 1, 2. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular delta 1, 2 por A, y después A por delta 1, 2. Entonces primero recordamos rápidamente la definición de la matriz delta esta, que lo que era la entrada IJ va a valer 1 si I es igual a I0, y si J es igual a J0, y si no, vale 0, ¿no? Por eso es que la 1, 1 nos quedaba así, ¿no? Cuando estamos acá, esta entrada es la entrada 1, 1, así que I vale 1, que sería igual a I0, y J vale 1, que sería igual a J0. Entonces por eso es que esta entrada vale 1 y todo el resto son 0. Entonces ahora, para la parte B, ¿cómo nos quedaría la matriz delta 1, 2? ¿No? Voy para arriba. Sí, la 1, 2. Entonces, la matriz delta 1, 2, ¿cómo es? En el primer lugar un 0, en el 1, 1. Ahí está. El primer lugar va a ser el 1, 1, o sea que I vale 1. Tengo que hacerla acá. Ahora sí. Entonces, la primera entrada, que sería el lugar 1, 1, está ahí I vale 1, lo que está bien, pero J vale 1, así que no estamos acá. O sea que acá ponemos un 0. Después, en el lugar 1, 2, ¿qué pasa? Ahí sí va un 1 porque I es 1 y J es 2 y está Ahí en el 1, está, 2. exacto. Acá ponemos un 1, porque J vale 1, I vale 1, que es lo que queremos, y J vale 2, que es lo que queremos. ¿Y el resto de los lugares? 0, todo 0. Ahí está, todo 0, porque nunca más vamos a tener que I valga 1 y que J valga 2. Entonces todo el resto, 0. Bien. Entonces vamos a escribir una matriz A genérica y vamos a hacer la cuenta. Entonces primero vamos a hacer delta 1, 2 por A. Entonces, bueno, la delta 1, 2 es la que escribimos recién.
el resto de las filas 0. Y ahora una matriz A genérica, vamos a escribir A11, A12, etc. hasta A1n, A21, A22, etc. hasta A2n. Y tal, la última fila vendría a ser A11, AN2 y ANN. Bárbaro. Entonces, ahora esta cuenta. ¿Esto qué nos va a dar? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la primera fila de la matriz delta 1, 2 por la primera columna de la matriz A. ¿Y eso qué nos va a dar? A21. Ahí está. Porque vamos a tener 0 por A11 más 1 por A21 y todo el resto multiplicados por 0. Así que lo único que nos sobrevive es el A21. Después hacemos la primera fila de delta 1, 2 por la segunda columna. Y ahí eso que nos va a dar. A2, A2, 2. Ahí está. Y después la primera fila por la tercera columna, que no la puse, pero... A2, 3 y así hasta AN2. Ahí está, exacto. A12. ¿No? Porque vamos agarrando esto y lo único que nos queda es el término que está en la segunda fila. Todo el resto lo multiplicamos por 0. Y el resto de esta matriz, ¿cuánto nos va a quedar? En ceros. todo sería 0. Ahí está, porque el resto de las filas de delta 1, 2 son todas 0. Entonces no importa con qué columna las multipliquemos, siempre nos va a dar 0. Entonces todo el resto acá, 0. 0, 0, 0. Entonces lo que nos dio acá es, en la primera fila tenemos la segunda fila de la matriz A. Y todo el resto, 0. Entonces ahora vamos a hacer el producto al revés. Vamos a hacer A por delta 1, 2. Entonces la matriz A lo escribimos así, genéricamente. Voy a poner un término más. A1, 2 hasta A1n. Después A21, A22. Hasta 2n. AN1, AN2, bla, 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 hasta ANN. Y la matriz delta 1, 2 es la que escribimos recién, 0, 1 y todo el resto son ceros. Bárbaro. Entonces ahora con esto, ¿qué va a pasar? Hacemos la primera fila por la primera columna. 0. Todo 0, está. Después vamos a hacer la primera fila por la segunda columna. ¿Y ahí qué nos queda? El A1, 1. El A1, 1, está. Y después cuando sigamos haciendo la primera fila por todas estas columnas, nos va a dar siempre 0, ¿no? Porque todas esas columnas son 0. Así que el resto de las entradas de esta fila, 0. Ahora hacemos la segunda fila por la primera columna. Y ahí que nos queda 0 otra vez, porque la primera columna es todo 0. Y después cuando hagamos la segunda fila por la segunda columna, ¿qué nos va a quedar? A22. A1, 2. A22. A2, fíjense porque vamos a hacer. ¿Cómo? A21. Ahí está, cuando hagan la segunda fila por la segunda columna, ¿qué hacen? Hacen el A21 por 1, después A22 por 0 y todo el resto los multiplican por 0. Así que al final lo único que les queda es el A21 por 1. A21. Y después cuando sigamos multiplicando la segunda fila por todas estas columnas, como son todas 0, nos queda todo 0 otra vez. Y cuando hagamos la tercera fila de la matriz A, ¿cómo nos va a quedar? Por la primera columna. El primero va a ser 0. Ahí está. Y el segundo sería AN1. Ahí está, claro, si hacemos la última. Ahí está, la última va a ser
está la primera columna, todos ceros, y cuando lo hagamos por la segunda va a ser AN1 por 1 y todo el resto por 0. Entonces esto va a ser AN1. Y después pasa lo mismo, ¿no? Todas estas columnas son 0, así que cuando las multipliquemos por esta fila nos van a dar 0. Así que 0. Así que acá, ¿qué nos quedó? Nos quedó en la segunda columna, la primera columna de A, y todo el resto 0. Lo que hicimos fue como que desplazar la segunda columna, correr la primera columna, la corrimos al segundo lugar, y todo el resto 0. Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte C, que es el caso genérico, me parece. Ahí está, entonces ahora vamos a hacer delta I0J0 por A. Entonces la parte C, esto va a ser delta I0J0 por A. Entonces, primero, la matriz delta I0J0, ¿cómo va a ser? Delta I0, J0, 1, 1 y como una matriz común. Claro, digamos, la primera entrada, ¿qué va a ser? Va a ser el lugar 1, 1. Entonces, si I0 vale 1 y J0 vale 1, ahí tendríamos un 1 acá. Si no, tenemos un 0. Después la segunda entrada sería el lugar 1, 2. Entonces, si I0 vale 1 y J0 vale 2, ahí tendríamos un 1. Pero en general, ¿cuál es la única entrada de esta matriz que va a ser un 1? Las diagonales. Las diagonales, claro, las diagonales sería si vos tenés, por ejemplo, el 1, 1, tendría que ser que I0 sea igual a 1 y J0 sea igual a 1. Ahí tendrías que esa entrada te vale 1. ¿No? Porque se acuerdan que delta I0 J0, ¿cómo estaba definida? Esta entrada IJ era 1 si I0 es igual a I, y también J0 es igual a J, o al revés, ¿verdad? Y 0 si no. ¿Sí? Entonces, si de repente la escribimos genéricamente, o no genéricamente, digamos, escribimos todas las entradas, ¿esto cómo vendría a ser? Esto vendría a ser delta I0 J0 1, 1. Delta I0 J0 1, 2, etc. Y está para acá abajo delta I0 J0 2, 1. Delta I0. Ahí me quedó algo más. I0 J0 2, 2, etc. Entonces, nosotros tenemos que ir recorriendo y diciendo, acá estoy en el lugar 1, 1. Y ahí venimos a la definición. Si I0 vale 1 y también J0 vale 1, entonces esta entrada de acá sería 1. Si no, va a valer 0. Quedaría una matriz de identidad. Te quedaría... Claro, pero no necesariamente vas a tener todas las diagonales. De hecho, solamente una entrada te va a dar 1 y el resto te van a dar 0. Porque como tiene que pasar que J sea igual a J0 y además que I sea igual a I0, solamente vas a tener un par de subíndices que van a respetar eso. Ah, y ahí nosotros teníamos que elegir los valores o cómo lo haríamos para hacer la forma genérica. Claro, la forma genérica, ¿qué pasa? Vos tenés que estar... esto me queda un poco chiquita esta matriz, pero la agrandamos. Voy a borrar este término, así tengo un poco más de lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos la columna J0, ¿no? Acá vamos a tener delta I0, J0, 1, J0. Después delta I0, J0, 2, J0. Y etcétera para abajo. Y si después acá miramos la fila I0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener delta I0, J0,
I0, 1. Después delta I0, J0, I0, 2. Y cuando llegamos a la columna J0 vamos a tener delta I0, J0, I0, J0. Mirá, después seguimos, ¿no? Pero esta entrada de acá se verifica que I vale I0 y que J vale J0. Entonces esta entrada valdría 1 y todo el resto van a valer 0. O sea que al final la matriz de delta I0, J0 quedaría algo así. Si vamos a la columna J0 y a la fila I0, ahí tenemos un 1. Y todo el resto van a ser 0. ¿Sí? Porque este 1 de acá está en la entrada I0, J0. O sea que ahí tendríamos que I vale I0 y que J vale 0. Y ese es el lugar justamente donde por definición la matriz va a valer 1. ¿Sí? Fíjese cómo nos quedaba la matriz delta 1, 1, por ejemplo. O la delta 1, 2, que es la que estábamos viendo recién. La delta 1, 2, ¿cómo nos quedaba? Era todos ceros menos en el lugar 1, 2. ¿No? Porque acá teníamos que I vale 1 y que J vale 2, que es justamente los valores que tenemos acá. Entonces en el lugar 1, 2 tenemos un 1 y todo el resto eran ceros. Si miramos la matriz delta 1, 1, ¿ahí qué pasa? Este de acá es el lugar 1, 1. O sea que acá I vale 1 y J vale 1, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces en delta 1, 1, la entrada 1, 1 vale 1 y todo el resto son 0. En la matriz delta 1, 2, la entrada 1, 2 vale 1 y todo el resto 0. Entonces eso lo vemos como de forma general. En la matriz delta I0, J0, la entrada I0, J0 vale 1 y todo el resto vale 0. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, bien. ¿Sí? Dígame si están todos convencidos. ¿Y por qué el 1 quedaría en medio de la matriz? ¿No quedaría en una punta? Ah, no, lo puse en el medio por ponerlo en algún lugar, pero sí, anda por cualquier lado. Ah, está. Sí, esto es como una cosa esquemática de si está en la fila I0, J0, hay un 1, pero no sabes dónde está. Sí, podría ser que esté acá, digamos, en una de estas esquinas. Sí. Eso es como para indicar que está en algún lugar de la matriz y ese lugar es la fila I0 y la columna J0. Ah, bueno, gracias. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer delta I0, J0 por A. Profe, podría estar en cualquier lugar, pero solo por las diagonales, ¿no? No, puede estar en No. cualquier lugar. Por ejemplo, ¿Cualquier si vos lugar? tenés, claro, si vos tenés que I0 es igual a J0, ahí sí estás en una diagonal. Pero puedes tener valores distintos, como pasaba en la delta 1, 2. ¿Dónde está la delta 1, 2? Acá. Si acá tenés que I es distinto de J, entonces el 1 te va a quedar fuera de la diagonal. Ah, claro. Gracias. Bien. Entonces ahora sí vamos a hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer delta I0, J0 por A. Entonces, I0, J0 dijimos que era
Voy a correr un poco más para abajo, así tenemos lugar. No quiero que se mezcle con la... Entonces, en la columna J0 y la fila... Voy a borrar esto. Porque quiero... Y la fila I0, ahí tenemos un 1. Y todo el resto son ceros. Entonces, este 1 está en el lugar I0, J0, ¿no? Fila 0, columna, fila I0, columna J0, perdón. Entonces acá vamos a multiplicar por una matriz genérica A11 hasta A1n, y acá AN1 hasta AN. Todavía no le pongo los puntitos porque vamos a escribir alguna otra cosa en la matriz A. Entonces, este producto, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cómo es las cuentas? Primero vamos a hacer la fila 1 y la vamos a multiplicar por todas las columnas de la matriz A, ¿no? Cuando lo multiplicamos por la primera columna nos va a dar la primera entrada, cuando lo multiplicamos por la segunda nos va a dar la segunda entrada, etc. Entonces, como esta primera fila es todo ceros, cuando lo multipliquemos por cualquier columna nos va a dar 0. Entonces, la primera fila por cualquiera de estas columnas nos va a dar 0, entonces la primera fila va a ser todo 0. ¿Sí? Voy a poner el chat, me parece. Entonces, ¿después qué vamos a hacer? Después vamos a hacer la segunda fila, lo mismo. La segunda fila por la primera columna, ¿qué va a pasar? Supóngase que I0 no vale 2, digo comparar. O sea, si I0 no vale 2... Y sería 0. Ahí está. La segunda fila van a ser todos ceros. Entonces, cuando hagamos una fila de ceros por la primera columna, nos va a dar 0, y lo mismo con todo el resto, ¿no? Una fila todo de ceros por la segunda columna nos va a dar 0, etc. Así que todos ceros. Entonces, al final, ¿qué pasa? Todas las filas hasta llegar a I0 son 0. Entonces, cuando hagamos la multiplicación, nos va a dar siempre 0. La única fila que no es todos ceros es la fila I0. ¿Y ahí qué pasa? Entonces vamos a agarrar la fila I0, que la voy a escribir un poquito más de repente. Y ahí quedaría la fila de A. Ahí está. ¿Pero qué fila? ¿Y la fila AN? ¿La N fila? La fila, va a depender de cuánto vale J0, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando hagamos la fila I0 por la columna 1, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer este 0 por A11 más 0 por A12 más, etcétera, hasta que lleguemos acá. Y este 1, ¿con qué elemento de la columna esta se va a multiplicar? Digamos, este 1, ¿con qué elemento de la primera columna se multiplica? Con el A22. O sea, con el centro de la segunda, ¿no? Acá, de repente, miren que este 1 ¿Con está el acá en el AJ ahí? centro. Ahí Digo, está, con el AJ. ahí está. Con el AJ01. Ah, ahí va. ¿No? Porque ¿qué pasa? Este de acá está en el lugar J0, en la columna, digo, este 1 está en la columna J0, ¿no? Entonces, cuando hagamos toda esta fila por toda esta columna, es como que los vamos poniendo de a dos, digamos. El primero, este 0, va con el primero, que es A11.
Después el segundo, que va a ser un 0 también, va a ir con el segundo, que es A21. Y el tercero, etc. Y después el J0ésimo va a ir con el J0ésimo de la columna, que va a ser AJ01. ¿Sí? Acuérdense lo que pasaba cuando hicimos acá, cuando hicimos delta 1, 2 por A. ¿Qué pasaba? Este 1 estaba en la columna número 2. Entonces, cuando hacíamos esta fila por esta columna, ¿qué pasaba? Teníamos 0 por A11 más 1 por A21. O sea, la segunda entrada de acá se multiplicaba con la segunda entrada de la columna. Y después está todo el resto, van por 0. Y acá va a ser lo mismo. ¿No? La primera entrada se multiplica con la primera, la segunda con la segunda, y la J0ésima, que es este 1, se multiplica con la J0ésima de acá, que es AJ01. Entonces lo que nos sobrevive va a ser, bueno, acá hay un montón de ceros más, y después nos queda AJ01. Y también quedó medio chica la matriz. En la A no sería A y sub 0 porque no estaría multiplicando por cada A de cada fila, no de cada columna. Claro. Pero vos cuando estás en la fila 0, en la fila I0, claro, o sea, este donde aparece el J0, este acá vendría a ser la fila I0. Ah, Porque ¿qué pasa? Primero vas recorriendo todas las filas de la matriz delta I0, J0. Entonces, antes de llegar a la fila I0 son todas 0. Entonces, cuando haces la primera fila por todas las columnas de A, te da la primera fila, que van a ser todos ceros. Después, cuando haces la segunda fila de delta I0, J0, te va a dar la segunda fila. No multiplicas por cada columna y eso te da una entrada. Entonces, hasta I0 menos 1, digamos, son todas igual a 0 las filas, son todas filas de ceros. Entonces, cuando lo multipliques por todas estas columnas de acá, te va a dar 0. Pero cuando llegas a la fila I0, que eso vendría a ser la fila I0 del producto, ahí sí ya tenés este 1. Entonces ahí sí está, agarro esta fila y la multiplico por la primera columna. Entonces ahí lo mirás entrada con entrada. La primera con la primera, la segunda con la segunda, y ta. Cuando llegas al 1, estás en la entrada J0ésima. O sea, acá tenés que multiplicarlo por la J0ésima fila. Profe, Sí. ¿no debería ser A y 0? Porque es en la fila 0. En la fila I, digo, y 0. Está, pero viste cuando haces el producto, ponele que si vos querés mirar una entrada del producto, si vos querés esta entrada, la entrada J01, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer... no, está mal hecho. Claro, si vos querés mirar esta entrada va a estar en la fila I0 y la columna 1. Entonces, para llegar acá haces la fila I0 de la matriz delta I0 J0 por la columna 1 de la matriz A. Entonces haces esta fila por esta columna. Es como que una vez que ya estás en la fila I0, el I0 como que ya no juega un rol. O sea, ya estás en la fila I0 y ahí tenés este 1, y ahí más bien lo que te va a jugar un rol es el J0. Porque el J0 lo que te dice es cuál es el término que te va a sobrevivir en cada columna. Ok. Vamos a mirarlo en el delta 1, 2, porque ahí se vería cuál es la idea, digamos, qué es lo que está pasando. ¿Dónde está? Acá. Voy a borrar todo esto.
garabatos y lo miramos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá la primer fila ya es distinta de todos ceros, ¿no? Esta acá es la fila 1. La fila 1 y está, 1 es igual a 0. Entonces acá hacemos esta fila por cada una de las columnas. Entonces cuando multipliquemos la fila 1 por la columna 1, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer este 0 por A11. Voy a escribir un término más. Uy. ¿Qué pasó? Vamos a poner el A31 también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer este 0 por A11. Después, 1 por A21. Y todo el resto va a ser 0. Vamos a tener 0 por A31, 0 por A41, etc. hasta tener 0 por AN1. Entonces, fíjense que bien multiplica como que el primero de la fila por el primero de la columna, más el segundo de la fila por el segundo de la columna. Entonces acá, el lugar donde tienen un 1 es el segundo lugar. Entonces lo único que les va a sobrevivir es el segundo lugar de la columna. ¿Está bien? Entonces, si miramos eso acá abajo, ¿qué pasa? El 1 está en el lugar J0. Entonces, lo único que le va a sobrevivir de esta columna de acá es lo que esté en el lugar J0. O sea, este. Claro. Está. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una pregunta más sobre tipo la metodología. Yo hice este ejercicio y llegué a la conclusión, pero, o sea, la escribí como con palabras, mirando el delta 1, 2A, tipo saqué la conclusión, delta I0, J0A tendrá la fila número J0 de A en la fila número I0 de sí misma. ¿Eso está bien para hacerlo en un examen? ¿O tengo que hacer todo este razonamiento? Claro, tendrías que explicar bien por qué llegas a esa... O sea, las demostraciones no hay una única forma de hacerlas, hay pila. Pero lo que tiene que dar bien claro es, en tu razonamiento, es cómo pasas de una cosa a la otra. O sea, cómo llegas bien a la conclusión de que lo que te queda es la fila J0 en el lugar I0. Te tiene que dar bien claro eso. Ok. Y tipo, haciendo esto que dice usted, estaría bien. O sea, estás como escribiendo todo el producto. Sí. Bueno, Entonces, gracias. pero no estoy diciendo que es la única forma de hacerlo. Gracias. Pero hasta acá están convencidos. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿y después cómo sigue el producto entonces? Voy a borrar un poco acá. Y escribir la segunda columna. ¿En todo otro punto no sería 0? A ver. J02 a N2. Está bien. Entonces, ¿cómo sale eso? Ahí está. Entonces, ¿cómo sigue el producto? Bueno, acá dijimos que cuando hacíamos la fila I0 por la columna 1, nos sobrevivía este término de acá. Entonces, después cuando hagamos la fila I0 por la segunda columna, ¿qué nos va a quedar? AJ02. Ahí está. ¿No? Porque ahí pasa lo mismo. Hacemos 0. No quería borrar. Acá. Hacemos 0 por A12, más 0 por A22, etcétera, hasta llegar a este 1. Y este 1 está en el lugar J0. Entonces lo que va a sobrevivir de la columna es lo que está en el lugar J0, que es esto. Entonces ahí nos va a quedar a J02. Y tal, así seguimos, y después la última columna, ¿qué nos va a quedar?
AJ0N. Ahí está, porque hacemos la fila I por la última columna, que va a estar todo multiplicado por 0, menos este, que va a estar multiplicado por 1. Vamos a tener 0 por A1N, más 0 por A2N, etc., hasta llegar al lugar J0. Y ahí vamos a tener 1 por AJ0N. AJ0N. Y tal, y después el resto de las filas van a ser todas 0. Entonces el resto de las filas del producto también. Después todo 0. Entonces, justamente como decía el compañero, lo que nos quedó, ¿qué es? Nos quedó la fila J0 de la matriz A en la fila I0. Y todo el resto 0. ¿Dudas hasta acá? No. Bien, entonces el ejercicio creo que no lo pide hacer el producto para el otro lado, ¿no? Pero vamos a mirarlo igual. Vamos a mirar A por delta I0 J0. Esto va a ser la matriz A, A1, 1. Esta no voy a dejarlo así, y después rellenamos. A, N1. Uno. Y está nuestra matriz delta I0 J0, está todo 0, menos el lugar que está en la fila I0 y la columna J0. Primero, antes de hacer las cuentas, un poco en base a lo que hicimos recién y las partes anteriores del ejercicio, ¿qué les parece que va a dar esto? ¿O qué les parece que podría dar? Lo mismo que en el pasado, pero en vez de en fila, en columna. Ahí está. Exacto. Porque miren lo que pasaba con la delta 1,2, que era cuando hacíamos, ¿dónde está? Acá, cuando hacíamos delta 1,2 por A, nos daba la segunda fila en la primera fila. En el lugar de la primera fila, digamos. Y después cuando hicimos al revés, cuando hicimos A por delta 1,2, nos daba la primera columna en el lugar de la segunda columna. Entonces podríamos pensar eso, que nos va a tocar la fila I0, la columna I0, perdón, en el lugar de la columna J0, y todo el resto ceros. Entonces vamos a ver si efectivamente pasa eso. Entonces, este producto de acá, ¿cómo hacemos? Entonces primero vamos a hacer la primera fila por la primera columna, ¿no? Y la primera columna es todos ceros, así que eso nos va a dar 0. ¿No? Después cuando hagamos la primera fila por la segunda columna, otra vez, una fila multiplicada por una columna todos ceros, nos va a dar 0. Y así seguimos hasta ¿cuándo? Hasta multiplicar por la columna que tenga el 1. Ahí está, hasta que lleguemos a la columna J0. Y ahí vamos a hacer esta fila por esta columna de acá, la que tiene el 1 y todo el resto ceros. Y cuando hagamos la primera fila por la columna J0, ¿qué nos va a quedar? Y el 1 en el medio. Ahí está, y digamos qué término de la primera fila de A va a estar multiplicando ese 1. A y 0, ¿no? Ahí está, porque tenemos que llegar a la fila I0, o sea, al lugar I0. O sea que acá vamos a ir hasta 1 y 0.
Ahí está, vamos a tener A11 por 0 más A12 por 0, etcétera, A hasta el lugar y 0. Y lo que está en el lugar y 0 es A1 y 0. Entonces al final lo que nos va a sobrevivir es el A1 y 0. Vamos a hacer la segunda fila para... En la segunda fila, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Cuando hagamos por las primeras columnas, como son todas columnas de ceros, nos va a dar 0. Y cuando lleguemos a la columna J, tenemos que ver cuál es el elemento de acá, de esta fila, que se va a multiplicar por ese 1. Y el elemento que se va a multiplicar por este 1 que está acá, va a ser el que esté en el lugar y 0. O sea, A2 y 0. No nos va a quedar A21 por 0, después 2 por 0, hasta llegar al A2 y 0. Y ahí vamos a tener por 1. O sea que esto nos va a quedar. Ahí va a pasar así con el resto de las filas, ¿no? Lo único que nos va a sobrevivir es lo que esté en el lugar y 0. Y la última fila, nos va a quedar todos ceros, y después AN y 0. Entonces pasó justamente lo que queríamos, ¿no? Esto de acá es la columna, o no lo que queríamos, pero lo que pensábamos que iba a pasar. ¿No? En el lugar de la columna J0 nos queda la columna I0. Y todo el resto son ceros. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Viste cuando vos representás las matrices genéricas, por ejemplo, desde A11 hasta N, en caso de que sea de N por N la matriz? Yo puedo hacer, por ejemplo, si la letra me dice que es conjunto de las matrices de N por N, ¿puedo hacer una de 2 por 2, por ejemplo, con ABCD para darme cuenta? Y si me demuestra si está bien. ¿Pero está bien? ¿O tengo que hacerla así genérica con hasta N? Claro, digamos, para vos, para ver qué es lo que pasa, más bien es recomendable agarrar una más chiquita y ves lo que pasa. Creo que es lo que hicimos la vez pasada. No me acuerdo. Pero el día de un examen o algo. Pero para la demostración tenés que agarrar la matriz N por N. Sí. Dale, gracias. No, porque si lo hacéis con la 2x2 quedaría aprobado, pero solo para las matrices de tamaño 2x2. Claro. Gracias. Bien, ¿preguntas hasta acá? Entonces, no sé si prefieren hacer el 9 o mirar algo de la segunda parte del práctico, así con las matrices traspuestas y demás. ¿Y la sección 3 cuándo la harías? La sección 3 el miércoles. Excelente. Por lo menos ese es el plan después. Perdón. El plan es hacer algo de la parte 2 hoy y hacer la parte 3 el miércoles. Buenísimo, hacemos la parte 2A, la de demostrar que la traspuesta es igual a la traspuesta más bien. Vamos a hacer eso. Y de repente más al final de la clase vemos qué pasa con el ejercicio 9. Pero sí, avanzamos un poquito. A eso lo demostré con un ejercicio, no sé si estaría bien. ¿Con cuál? Parte A. La parte A... A ver, lo miramos. Entonces vamos a recordar un poco primero qué es lo de la traspuesta.
Entonces nosotros tenemos una matriz A, que la vamos a escribir como AIJ. Entonces A traspuesta le vamos a llamar AIJT, y lo que pasa con cada uno de estos AIJT es AJI. O sea, básicamente lo que hacen es intercambiar los subíndices. O si miran la matriz, lo que va a pasar es que las columnas se van a convertir las filas. Porque al dar vuelta a los subíndices, si tienen la fila I, va a pasar a ser columnas, pero ahora lo miramos. Entonces lo primero que nos piden es que la traspuesta de una suma es la suma de las traspuestas. Entonces vamos a escribir lo mismo, pero para una matriz B. B y J. Vamos a poner B traspuesta. Va a ser B y J traspuesta. Y B y J es la entrada JI de la matriz B. Entonces queremos probar esto. Queremos probar que si sumamos y transponemos, es lo mismo que transponer y después sumar. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esto? Yo lo que hice fue sumarlas y después a esa matriz tipo le hice la traspuesta. Y después le hice al revés, hice la traspuesta de cada una y después a esas dos las sumé. Ahí está, bárbaro, vamos a hacer eso. Entonces, A más B, las entradas de A más B, ¿cómo van a ser? A11 más B11 y así, ¿no? ¿O cómo? Ahí está, sí, lo suman como entrada a entrada. Entonces la entrada IJ de A más B va a ser la entrada IJ de A más la entrada IJ de B. Exacto. Entonces si ahora tomamos la traspuesta de esto, la traspuesta, se le pongo una N que no va. ¿Esto qué va a ser? Esto lo podemos escribir como A más B traspuesta IJ. ¿Dónde qué pasa? A más B y J va a ser, intercambiar los índices, va a ser A más B JI. Entonces si quieren saber cuál es la entrada IJ de la traspuesta, van a mirar cuál es la entrada JI de la matriz original. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué pasa? Entonces dijimos que las entradas de la traspuesta eran estas, A más B JI. Entonces ahora podemos ir a la definición de la suma, ¿no? La entrada JI de A más B va a ser la entrada JI de A más la entrada JI de B. ¿Sí? Hasta ahí bastante bien, claro. ¿Y ahora qué pasa si damos vuelta a los índices acá? Porque vieron que después queremos hacer aparecer la traspuesta de A y la traspuesta de B. Entonces, este JI, ¿quién es? Si miramos la traspuesta. Acá, AJI es la entrada AIJ de la traspuesta. ¿No? El AJI que nos aparece abajo es AIJ de la traspuesta. Entonces, esto podemos decir que es AIJ de la traspuesta, y con esto va a pasar lo mismo, ¿no? La entrada BIJ de la matriz B va a ser la entrada IJ de la traspuesta. Entonces, en vez de escribir BIJ, podemos escribir, en vez de escribir BJI, podemos escribir BIJ traspuesta. ¿Y esto de acá qué es?
la traspuesta de A y de B. Ahí está, acá estamos sumando la traspuesta de A y la traspuesta de B. Entonces, ¿ahí quedaría demostrado? Ahí está, entonces ahí tendríamos que si hacemos A más B traspuesta, que son estas entradas de acá, esa traspuesta quedó medio torcida. ¿No? Las entradas de A más B traspuesta son estas. Entonces ahí dijimos que la entrada IJ de A más B traspuesta es la entrada IJ de A traspuesta más la entrada IJ de B traspuesta. O sea que esto vendría a ser A traspuesta más B traspuesta. ¿Sí? Esto de acá es esto. ¿Sí? Sí. Bien. Después, que nos piden? Al producto. Si hacemos, multiplicamos por algo y tomamos la traspuesta, es lo mismo que multiplicar y después tomar la traspuesta. Entonces vamos a ver eso, que si hacemos alfa por A traspuesta, esto es igual a alfa por A traspuesta. Entonces, ¿qué les parece? Si tenemos una matriz, o sea, multiplicamos cada elemento por alfa y después hacemos la transposición, que es lo mismo que multiplicar por la traspuesta. Ahí está. No. Claro, el alfa como que lo puedes sacar para fuera de la matriz. De repente este lo podemos hacer como que escribiendo la matriz en vez de como hicimos el anterior. Entonces vamos a agarrar una matriz A genérica, vamos a escribir A11 hasta A1n, a N1, a N. Entonces esta va a ser la matriz A. Entonces, si hacemos alfa por A, ¿qué pasa? Es multiplicar cada entrada de la matriz por alfa. Entonces esto va a ser alfa A11, alfa A12, etcétera, hasta alfa A1n. Alfa A21, alfa A22, alfa A12. Y seguimos por abajo. Siempre las hago muy chicas las matrices. Esto va a ser alfa a N1, alfa a N2, etcétera, hasta alfa a N. Entonces, alfa por A nos va a dar esto. Y la traspuesta de esta matriz, ¿cómo va a ser? Profe, ¿por qué si estás poniendo NN la estás poniendo solo para las cuadradas, no? Ah, sí, voy a poner M. Toda la razón. Porque no te dice nada del tamaño, ¿no? No. Espera que voy a preguntar en el chat. ¿Qué quiere decir que sean conformables? Ah, de acá te dice para el producto, creo, ¿no? Acá te dice siendo A y B conformables, quiere decir que podés hacer el producto. Simplemente te dice que esto de acá existe y que A por B existe.
Bien, entonces, alfa por A traspuesta, ¿cómo nos va a quedar? En el lugar 1, 1, ¿qué vamos a poner? 1, 1. Ahí está, va a ser el 1, 1 de la matriz alfa por A. O sea, que vamos a tener alfa 1, 1. Después, en el lugar 1, 2, ¿qué vamos a poner? Alfa 2, 1. Ahí está, porque damos vuelta a los subíndices, entonces en el lugar 1, 2 ponemos el 2, 1 de la matriz alfa por A. Así que acá nos va a quedar alfa A 2, 1. Está, y así seguimos. Después en el lugar 2, 1, ¿qué vamos a poner? Alfa A1, 2. Ahí está, damos vuelta a los subíndices, 1, 2. Y en el lugar 2, 2, damos vuelta, nos queda lo mismo, alfa A 2, 2. Está, y así todo el resto. Y ahora el alfa lo podemos sacar para afuera. Esto va a ser igual a alfa A1, 1, A2, 1, etc. A1, 2, A2, 2, etc. ¿Sí? Y la matriz que nos queda acá... Esa traspuesta. Ahí está, esa traspuesta. Entonces esto es igual a alfa por A traspuesta. Que es lo que queríamos. Profe, los puntitos significa que sigue, ¿no? Que generaliza. Sí, sí, que no escribís todos los... Está bien. Todos los O sea, que es lo mismo poner esos puntitos que A sub NN, por ejemplo. Sí. Está. Para las próximas veces. Excelente, gracias. Bien. ¿Qué más? Después, no sé si quieren mirar la del producto o miramos otra cosa. Vamos a hacer la que es importante. A por B traspuesta es B traspuesta por A traspuesta. Entonces vamos a agarrar tamaños que anden bien. Vamos a poner A, que sea una matriz, vamos a ponerle N a las filas. N por P. Y después a B le vamos a poner P por M. Y después al producto de A por B le vamos a llamar C. Vamos a poner que A por B va a ser una matriz C que tendrá C y J, y después B traspuesta por A traspuesta le vamos a poner D y J. Lo que queremos probar es que C y J es igual a D y J para todo I J. Entonces, ¿qué les parece? Generalizamos A y B primero, ¿no? Así no les puse ninguna anotación a I, ¿no? No. A va a ser A y J y B va a ser D y J. A ver, de repente podemos ver un poco intuitivamente qué es lo que pasa primero y después de repente con la definición de suma.
de producto de matrices, perdón. Entonces, si nosotros estuviéramos calculando el producto A por B, entonces la entrada IJ del producto, ¿de dónde saldría? Y quiero decir, ¿qué fila de A y qué columna de B tendríamos que multiplicar? La fila I y la columna J. Ahí está. La entrada CIJ del producto va a ser la fila I de A por la columna J de B. Y ahora vamos a empezar lo mismo, pero con el producto de B traspuesta por A traspuesta. Entonces, DIJ, ¿de dónde sale? No, pero acá cuando te... Es al revés, la columna de J de A por la fila I de B. Ahí ¿no? está. Exacto. Lo voy a escribir así porque está el orden de IJ, pero es lo mismo. Fila I de B traspuesta por la columna J de A traspuesta, perdón. Entonces ahora, la fila I de B traspuesta, ¿qué es de la matriz B? La columna. Ahí está. La columna. Ah, está ahí. La columna I de B. Está todo bien. Y después, la columna J de A traspuesta, ¿qué es de I? De A, perdón. Sería la fila J. Ahí está, la fila J. La fila J de A. ¿Eso qué vendría a ser? Vendría a ser como que... esto no es una para verlo como intuitivamente qué es lo que pasa. Pero después escribimos bien la demostración. Pero ¿cuál es la idea? Pues cuando haces el producto, mira, cuando hicimos el producto, por ejemplo acá, yo que sé, cualquier producto. ¿Dónde hay un producto? Acá, cuando hicimos ese producto es medio feo, vamos a mirar otro. Yo que sé, acá, por ejemplo. Cuando hicimos este producto, ¿qué decís? La primera entrada del producto va a ser la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda matriz. La entrada 2,1 del producto va a ser la primera fila por la segunda columna. Y así. ¿Sí? Entonces como que estoy escribiendo eso, pero es como para tener una idea de qué es lo que pasa. Igual después hacemos la cuenta bien. Entonces, este D y J, estas son las entradas de B traspuesta por A traspuesta, y este C y J son las entradas de la matriz A por B. Pero, claro, queremos probar que A por B traspuesta es igual a esto que puse acá, esto está mal. No, porque queremos probar que A por B traspuesta es igual a B traspuesta por A traspuesta. Entonces, si C y J son las entradas de A por B, entonces las entradas de A por B traspuesta van a ser CJI. Entonces queremos ver que los CJI son iguales a las entradas de la matriz B traspuesta por A traspuesta. O sea que CJI queremos ver que es igual a D y J. ¿Sí? No, si las entradas de A por B son C y J, entonces las entradas de A por B traspuesta van a ser CJI. Entonces nosotros para probar que estas dos matrices son iguales, queremos probar que todas las entradas de esta son iguales a las entradas de esta. Digamos, una a una.
¿Sí? Entonces acá, en vez de querer calcular CIJ, queremos CJI. Vamos a dar todo vuelta. CJI. Entonces, la entrada CJI, ¿qué va a ser? Va a ser la fila J de A por la columna I de B. Entonces, estos 6J, que son las entradas de A por B traspuesta, que salen de hacer la fila J de A por la columna I de B. Y la cuenta que hicimos de la otra forma, bueno, digo, las entradas de B traspuesta por A traspuesta, que son estos D y J, dijimos que eran la columna I de B por la fila J de A. O sea que es lo mismo. Pero no sé si se vio un poco por dónde va la idea. Ahora me perdí un poco, más bien. Nosotros queremos probar que A por B traspuesta es lo mismo que hacer B traspuesta por A traspuesta. Entonces lo que hacemos es mirar todas las entradas de A por B traspuesta y las comparamos con las entradas de B traspuesta por A traspuesta. ¿Sí? Entonces la entrada C y J va a salir de hacer la fila J de A por la columna I de B. Y después la entrada IJ de B traspuesta por A traspuesta va a ser hacer la fila I de la primera matriz que está en el producto, o sea B traspuesta, por la columna J de la segunda, que es A traspuesta. Entonces ahora queremos deshacer estos traspuestos y pasar a la matriz original. La fila I de B traspuesta en realidad es la columna I de B, y la columna J de A traspuesta es la fila J de A. Okay. Eso es un poco lo que pasa, pero ahora lo escribimos con la definición de la suma. Entonces, ahora sí, vamos a hacer bien la cuenta. Entonces, nosotros tenemos que A, esto es A y J, y dijimos que era una matriz N por P, ¿era? Sí, N por P. Y después B es B y J, y es una matriz P por N. Entonces, igual que recién al producto le vamos a llamar C, A por B va a ser C y J. Entonces, C y J, ¿quién es? Digo por la definición del producto que la tienen en el libro azul. Entonces, esto lo pueden ver como, dijimos que era hacer la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B. Entonces, queremos siempre tener fija la fila I en la matriz A y tener fija la columna J en la matriz B. Y después recorrer todos los términos. Entonces vamos a tener un N acá, N de 1 hasta P. Entonces esto lo que tienen es, tienen este I que está fijo acá, o sea que siempre estamos en la fila I, y después acá el J, que también está fijo, siempre estamos en la columna J. Entonces cuando hacemos recorrer el N, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener AI1 por B1J, o sea el primer término de la fila I por el primer término de la columna J de B. Después cuando tengamos N igual a 2, vamos a tener AI2 por B2J, o sea, el segundo término de la fila I de A por el segundo término de la columna J de B. ¿Sí? Entonces, A por B traspuesta
le vamos a poner C y J traspuesta. Donde C y J sea CJ traspuesto es CJI. ¿Sí? Y ahora vamos a llamarle B traspuesto por A traspuesto. Esto va a ser D y J. Entonces, D y J, ¿quién es? Si lo escribimos igual que escribimos este término de acá. Entonces vamos a hacer la primera fila de B traspuesta, la vamos a dejar fija. O sea que vamos a tener BI traspuesta. Y después la columna J de A también. Entonces vamos a tener A, J traspuesta. Y después igual hacemos recorrer toda la fila, desde N igual 1 hasta P. B y P y A, PJ. Bien, entonces, B y P traspuesto, ¿quién es para la matriz B? Digamos, si sacamos el traspuesto, ¿cómo va a quedar? BJP. Este es un I, perdón. Entonces ahí está. Entonces damos vuelta a los índices. BPJ. Y nos va a quedar BPI. ¿No? Porque damos vuelta a los subíndices. Y lo mismo con el A. Entonces si tenemos APJ traspuesto, damos vuelta y esto nos va a quedar AJP. ¿Sí? Entonces, esto de acá es D y J. Y nosotros, para probar que estas dos matrices son iguales, lo que queremos ver es que son iguales entrada a entrada. O sea, queremos ver. Profe, esta es una opción de hacerla, ¿no? O sea, hay varios casos. La otra sería escribir tipo la matriz así con los puntitos y hacer la cuenta. Claro, yo hice eso y me estaba asustando que tengo todo mal. No, está perfecto. Ah, bien. No, está llegué a impecable. que me dan iguales. Así ¿Qué? que supongo que llegué a que me dan iguales. Entonces está perfecto. Sí. Sí, yo lo quise hacer distinta porque como estuvimos escribiendo tantos productos, dije de repente lo escribimos así y vemos cómo anda. Pero no, si escriben toda la matriz y hacen la cuenta, está perfecto. Entonces, si quieren ver que estas dos matrices son iguales, quieren ver que son iguales entrada a entrada. O sea, quieren ver que C y J traspuesto es igual a D y J. Entonces, el D y J, sabemos quién es este de acá. Y nos faltaría calcular quién es C y J traspuesto. ¿Y C y J traspuesto quién es? Digamos, por definición de la traspuesta. Esto va a ser CJI. Y CJI, ya lo escribimos por acá arriba, CJI es este de acá. O sea que esto va a ser la suma desde n igual 1 hasta p de A y N. Ay, perdón. AJN ¿por qué tengo? Esta sumatoria puse el límite en vez de poner el n. Qué pelotudo. Esto es una n. Yo lo veía raro, dije, ¿por qué no estoy ahí? N. Claro, el n es lo que les varía las filas y las columnas. No, ya van a variar desde n igual 1 hasta p. Entonces acá tiene que tener un n, no un p. ¿Está? Entonces al final, ¿qué tenemos? Tenemos que las entradas de A por B traspuesta son estas de acá, y las entradas de B traspuesta por A traspuesta son estas de acá.
que son iguales, ¿no? Sí. Entonces tenemos que CIJ traspuesta es igual a DIJ, entonces A por B traspuesta es igual a B traspuesta por A traspuesta. ¿Sí? Dígame si quedó claro o fue medio confuso, lo miramos bien. Sí, profe. Bueno. Lo que hicimos acá básicamente fue como escribir los términos. ¿Qué? Pero si yo pensé hacerlo así porque si venimos haciendo dos productos, de repente escribir la fórmula queda más, pero no sé. Pero si ponen las matrices y hacen la cuenta, está impecable, ¿no? Entonces, ¿en qué andamos? Entonces, la parte, no sé quién hacer la parte B o la parte C. Pero, por ejemplo, la parte B, se podría hacer tal vez que 1 sobre lambda por AT sería igual a A y de ahí tendríamos que ver que A es nula. Claro, tenés que mirar aparte el caso donde lambda sea 0. Ah, sí. Y después ya puedes dividir entre lambda, sí. Sí, pero y en ese caso, ¿cómo haría cuando es lambda igual a 0? Claro, ahí tendrías que A traspuesta es igual a 0 por A. Ah, y entonces la traspuesta Ahí está, de exacto. una sería. Ah, pero después Ahí en sí está. podría ser 1 sobre lambda por A traspuesta. Sí, sí. Entonces solo tenés que tener cuidado de no dividir entre 0, miras ese caso aparte y después ya. Profe, ¿cómo sería más o menos el 1B? Así a grandes rasgos, porque Sí, yo vamos a hacerlo. no tengo ni idea cómo es. Entonces es una matriz cuadrada, n por n, y tienen que A traspuesta es igual a lambda por A. Bien. Entonces, tenemos A, que es una matriz n por n. Y tenemos que A traspuesta es igual a lambda por A con lambda distinto de 1 y menos 1, ¿no? Era eso. Acá, donde lambda es distinto de 1 y menos 1. Queremos ver qué es la nula. Y queremos ver que A es la matriz nula. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escribir la matriz y de forma genérica. Y vamos a agarrar A, que sea A11, A12, hasta A1n, A21, A22, hasta A2n, AN1, AN2, etcétera, hasta AN. Bien, entonces la traspuesta, ¿cómo nos va a quedar?
En primer lugar tenemos A11, y damos vuelta a los subíndices, hace lo mismo. En el lugar, con la diagonal nos va a quedar todo igual. Y el resto de los términos como que los intercambiamos. O sea, estos dos los intercambiamos. O sea, vamos a tener A21, A12. Donde está el 1n, vamos a tener AN1 y acá A1n. Y donde está el N2, vamos a tener A2n y acá AN2. Entonces, si tenemos que A traspuesta es igual a lambda por A. ¿Esto qué va a querer decir? Bueno, el A ya lo tenemos. El A traspuesta ya sabemos quién es. Dijimos que era A11, A21, AN1, A12, A22, N2, etcétera, hasta A1n, A2n y AN. Estamos diciendo que esta matriz es igual a lambda por A. Y lambda por A va a ser agarrar la matriz A y cada una de las entradas multiplicarla por lambda. Esto va a ser lambda por A11, lambda por A12, etcétera, hasta lambda A1n. Y después acá abajo tenemos lambda A21, lambda A22, etcétera, lambda A2n. Seguimos por abajo. Lambda A1n, lambda A2n, bla, bla, bla. Bien. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Que las entradas son iguales. Ahí está. Entonces, primero vamos a tener que tener que A11 sea igual a lambda 11. Que A22 sea igual a lambda A22. Vamos a tener A11 igual a lambda A11, tal vez por todos, ¿no? A22 igual a lambda A22. Pero lo demás también, o sea, o solo las diagonales. Los demás también, sí, sí, sí. Primero miramos los términos de las diagonales y después las otras. Pero sí, todos van a tener que ser iguales. No, o como de forma genérica, A Profe, y I, sí. allá abajo a la izquierda no es N1. Me confundí yo. Sí, acá tenemos. Sí, sí, sí. N1, exacto. Y después es N2. N2. Ahí está, ahora sí. Y este es 2, 2, no 2. Esto es un 2, bueno, esto es un 2. A2, 2. Parece un 2, 1. Perdón. ¿Sí? Entonces, tenemos que la entrada 1, 1 de esta matriz va a tener que ser igual a la entrada 1, 1 de esta, así para todos. O sea, la entrada IJ de esta va a tener que ser igual a la entrada IJ de esta de acá. Para todos. Entonces, podemos empezar mirando qué pasa con las entradas que están en las diagonales. Por ejemplo, tenemos que A11 va a tener que ser igual a lambda por A11, A22 va a tener que ser igual a lambda por A22, y así. Entonces, ¿qué va a tener que pasar para que se cumplan todas estas igualdades? ¿Qué posibilidades hay para lambda? 1, pero no se puede. Ahí está, 1 o 0, perdón. ¿No? Para que se cumpla esto va a tener que pasar que lambda sea igual a 1 o que lambda sea igual a 0. Claro. Mirá, dijimos que esta no podía pasar.
Pero ojo que acá estamos asumiendo que hay algún término en la diagonal que no es 0, porque podría pasar que todos los A y I sean 0. ¿No? Podríamos tener acá toda la diagonal igual a 0, entonces la multiplicamos por un lambda cualquiera y nos va a seguir dando 0. Entonces acá si algún A y I es distinto de 0. Profe, ¿y no se puede pensar también de la manera que la matriz A transpuesta y la que multiplicás A por lambda sea una especie de doble? O sea, que la A transpuesta sea el doble que la A por lambda o algo así. No sé si me entendiste. Mira, como no entiendo la parte del doble. Claro, que por ejemplo en la entrada de A transpuesta, la entrada A11 sea, no sé, 2, no digo 4, ponele, y la entrada de A por lambda, la entrada A11 sea 2. Cuestión de que yo multiplico 2 por 2 me dé 4, y así con todos los de la otra cosa. Ah, claro, pero vos acá, claro, tenés el A11, te aparecen los dos lados. O sea, si vos ya decís que A11 es 4, entonces acá ya tenés el lambda por 4. Ah, decís que el lambda sea un medio. No, decía que sea, claro, no, está mal lo que dije. Claro, como tenés el 4 acá, ya tenés el 4 acá. Claro, por eso. Entonces la única forma de que tener el mismo número acá y acá, si no son 0, es que lambda sea 0 o lambda sea 1. Entonces ya está. No, todavía no. Ah. Porque ¿qué dijimos acá? Dijimos, si alguna de las entradas diagonales es distinta de 0, ¿qué pasa? Vamos a mirarlo por casos. A ver, espérenme un ratito. Ahora sí. Entonces vamos a separar, vamos a hacer como un caso. ¿Se colgó? ¿Qué pasó con esto? Bueno. Vamos a hacer, si vamos a borrar todo esto y vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Para que estas dos matrices sean iguales, dijimos que tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces, en particular, las diagonales van a tener que ser iguales. Entonces, vamos a tener que A y I es igual a lambda A y I. Esto para todo esto. Entonces, ahora vamos a suponer que hay una de las entradas diagonales que no es 0. Si existe A y I distinto de 0, entonces, ¿qué pasa? En ese que es distinto de 0, para que se cumpla que AI es igual a lambda por AI, ¿qué tiene que pasar con lambda? Que lambda sea igual a 0. Digo igual a 0. Ahí está, o igual a 1, pero el 1 es el caso que no se puede cumplir. Ahí está, bueno, acá quedó todo esto. Dijimos que estos de acá son distintos de 0. Distinto de 0, distinto de 0. Entonces, para que se cumpla esto, tiene que pasar que lambda sea igual a 1 o que lambda sea igual a 0. Y este caso no puede ser.
Profe, pero si lambda es igual a 0, el lado que queda, el lado que tiene solo la i, que es i, a, i, ese lado no quedaría un valor distinto de 0 y el otro lado quedaría un valor distinto de 0 por 0. Ah, sí. Tienes razón. Estaba pensando en otra cosa. Sí, no, me enredé. Pero sí, toda la razón, ¿no? Porque acá tenemos que AI es igual a 0, distinto de 0, y después tenemos igual a lambda por AI, que es distinto de 0, entonces la única forma es que lambda sea igual a 0. Es que lambda sea igual a 1, perdón. Y este caso no puede ser. Entonces no puede existir un valor que esté en la diagonal que sea distinto de 0. Porque de existir ese valor que está en la diagonal distinto de 0, entonces lambda tendría que ser 1. Entonces, bueno, todo lo que está en la diagonal tiene que ser 0. ¿Sí? Pero todavía no terminamos, ¿no? No sé. Todavía falta un poco. Por ahora lo único que dijimos es que todas las entradas que están en la diagonal son 0. Falta probar que todas las entradas que no están en la diagonal también son 0. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vamos a mirar acá, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que A21 tiene que ser igual a A12, a lambda por A12. ¿No? Y también tenemos que A12 tiene que ser igual a lambda por A21. Entonces, ¿con eso qué pasa? Vamos a escribir con este caso y después lo generalizamos. Ya tenemos. Tenemos que A12 era igual a lambda por A. ¿Te puedo usar absurdo? Claro, decís, suponés que la matriz no es 0 y llegás a que lambda tiene que ser 1. Sí, totalmente. Sí, esa sería una forma. Entonces acá tenemos que el A21 tiene que ser igual a lambda por 1,2. El A21 tiene que ser igual a lambda por A12. Y el A12 tiene que ser igual a lambda por A21. Ahí está. Entonces, ¿con esto qué pasa? Tenemos que A21 tiene que ser igual a lambda por A12 y que A12 tiene que ser igual a lambda por A21. Entonces podríamos agarrar este valor y sustituirlo acá arriba. Cosa de que nos quede que A21 es igual a lambda cuadrado por A21. ¿No? ¿Y acá qué pasa? De nuevo vamos a suponer que A21 es distinto de 0. Entonces, si A21 es distinto de 0, ¿qué pasa? Profe, no entendí eso. ¿De dónde salió el lambda cuadrado? Salió porque, mira, si vos mirás, las dos entradas en verde tienen que ser iguales, ¿no? O sea, vos tenés que A tiene que ser igual, A21 tiene que ser igual a lambda 1,2.
Y las Sí, resultadas eso en sí. amarillo también tenés que A12 tiene que ser igual a lambda A21. Ujú. Entonces tenés estas dos ecuaciones de acá. Tenés A21 igual a lambda por A12 y A12 igual a lambda por A21. Entonces lo que hicimos fue agarrar este valor y sustituirlo en la primera ecuación en vez de A12. O sea que te queda así. Vos tenés que A21 es igual a lambda por A12. Pero ahora decís A12 es igual a lambda por A21. Ah, está. Y te Ahora queda, entendí. y ahí te queda aparece un lambda cuadrado. Ok, gracias. Entonces vamos a suponer que A21 es distinto de 0. Entonces, si A21 es distinto de 0, ¿qué pasa con lambda? Tendría que ser 1. 1 menos 1 también te sirve, ¿no? Sí. Tendrías que lambda cuadrado tiene que ser igual a 1, entonces lambda es igual a 1 o lambda es igual a menos 1. Entonces, esto no puede pasar. Entonces, si esto de acá no puede pasar, quiere decir que esto tampoco. O sea que A21 en realidad tiene que valer 0. Entonces, A21 tiene que ser igual a 0. Y así igual para el resto de la matriz y todo es Ahí 0. está, exacto. Después lo pueden escribir como genérico, en vez de escribir 2,1, pueden escribir IJ. Claro, se podía suponer desde el principio, capaz, ¿no? Pero tenía que demostrarlo. Claro, podías desde el principio decir, supongo que hay una entrada que no es 0. Y a esa entrada le pones un nombrecito, yo qué sé, A y 0, J0, y ahí haces este razonamiento. Podés separar entre si está en la diagonal o no, y te quedaría más o menos como esto. O sea, si que lo quieren pasar a limpio, esta demostración, parece que sería un buen ejercicio. Lo que pueden decir está, del principio, decir, asumo por absurdo que hay una entrada de la matriz A que no es nula. Y ahí pueden separar, esa entrada está en la diagonal o esa entrada no está en la diagonal. Entonces, si está en la diagonal, ahí aplican este primer caso que vimos, este de acá. Y si no está en la diagonal, entonces aplican este segundo caso. ¿Sí? ¿Pero la idea quedó clara? Sí. Sí. Bien. Profe, ¿la clase la sube ahora ya? ¿El Sí, ahora video? ya la subo. Está, Tarda un gracias. ratito en convertirse y demás, pero sí, ya la subo. Bueno, entonces, de repente cortamos por acá. Igual si tienen preguntas.